Buen día para todos, amados hermanos. Espero que sus corazones estén dispuestos para la enseñanza de la lección de la escuela dominical. Me gusta empezar con nuestra oración basada en estos 3 versículos que ya hemos citado en otras ocasiones. El primero es Lucas 24:45, que dice: Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. El segundo versículo es el de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Señor, abre mi corazón para estar atento a tu palabra, para escuchar toda tu palabra, que no haya interruptores o que no haya interrupciones en este tiempo que voy a estar escuchando tu palabra. Y Señor, como dice Hebreos 4:2, aquí está mi fe para acompañar a tu mensaje, a tu palabra que me vas a dar, y voy a creerla porque es tu palabra. Para que me sea de gran provecho, la acompaño con mi fe. Muy bien, hermanos. Entonces, la lección que nos corresponde, y ahora sí vamos a compartir nuestra pantalla. La lección, yo me hice aquí chiquitito, nos ponemos de este lado. Y dice la lección número 5, las iglesias radicales o anabaptistas. Bien, antes de entrar a este tema, vamos a platicar brevemente acerca del carácter de Ulrico Zwingli, de ese amor tan grande y tan profundo que sentía por Jesucristo como su Salvador y como el autor de la regeneración de su vida. Ulrico tuvo muchos desafíos, participó en muchos debates, casi en todos salió victorioso. Podríamos decir que la excepción fue con Martín Lutero, que no se pusieron de acuerdo absolutamente en todo lo que concierne a la Eucaristía, lo que hoy llamamos la Santa Comunión o la Cena del Señor. Pero Zwingli se oponía a la fe como expresión de la proactividad humana. Es decir, aquellas personas que creían que la fe debía de nacer en el corazón del ser humano y poder expresarse para actuar en relación de ese hombre con Dios, no lo aceptaba él. Dice, los pecados del hombre no son perdonados por su fe, sino que solo Cristo perdona los pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y así como los fariseos reconocieron, ¿no?, que solo Dios perdona pecados, bueno, Jesucristo también perdona pecados porque Él es Dios. Pero de esta manera, Ulrico decía que el hombre no puede ser proactivo como para que de él por sí mismo nazca la fe y pueda depositarla en Jesucristo, y que esa fe le perdone los pecados. No, porque si fuera así, entonces la fe como una confianza humana o como una fe humana, si fuese capaz de perdonar los pecados, tendría que ser entendida como una obra humana y quizá como una buena obra humana. Pero esto era muy reprochado por los teólogos romanos que estuvieron en contra de los reformadores. Sin embargo, Zwingli enfatiza, no es que la fe perdone los pecados, solo es el camino por el cual el hombre puede estar seguro de que sus pecados le son perdonados. Si fuera la fe la que perdona los pecados, dice Ulrico Zwingli, tendríamos que creer en la fe, y esto sería hacer de la fe un ídolo que está contrariamente al pensamiento de la Biblia, que nos manda a no tener ídolos. La ruptura entre Ulrico Zwingli y un grupo de seguidores de él
seguidores de Jesucristo, por supuesto, pero que bebían abundantemente del agua de la sabiduría y del conocimiento de Ulrico Zwingli. Entre ese grupo había unas personas que lo instaban, de alguna forma lo acosaban, a que se pronunciara más fuertemente en contra de algunas prácticas de culto y algunas prácticas de la expresión de la fe que básicamente eran un extracto de lo que la Iglesia Católica tenía también en práctica, la Iglesia Católica Romana. Pero Ulrico Zwingli, quizá debido a la fuerza política en donde estaba envuelto, no quería pronunciarse tajantemente, aun cuando él había escudriñado y había profundizado en su conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden ustedes que algo que caracterizó a todos los líderes de la Reforma es su vasto conocimiento de la palabra de Dios y esa iluminación especial que Dios les dio para entender la Sagrada Escritura. Bueno, decimos que entonces dentro de los grupos seguidores de Ulrico Zwingli había varios hermanos líderes, ellos también, que lo instaban a que él fuera más pronunciativo, que se pronunciara más en contra de ciertas prácticas que no iban o que no se desligaban totalmente de la Iglesia Católica Romana. Fue en 1525 cuando estos grupos que eran radicales fundan la autoridad bajo la autoridad de Conrado Grebel, una pequeña congregación en el pueblo de Solikon, en las afueras de Zúrich. Ahora, hay que recordar, hermanos, que para la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Papal, todos los que integraban la Reforma, los protestantes, todos eran radicales. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo establecido, con lo establecido, con la institución de la Iglesia Católica Romana. Por eso todos ellos eran radicales. Pero tristemente o afortunadamente, dentro del grupo de los radicales protestantes, había también otros grupos aún más radicales, con los cuales Ulrico Zwingli tuvo que romper relaciones porque ellos no aceptaban el bautismo de los infantes, lo cual ya constituía un verdadero problema. Aun cuando en 1524 se llevó a cabo un debate para ver qué decisión o qué acuerdo tomaban, pero no se le dio el triunfo a ninguno, porque todos ellos tenían suficientes argumentos, no solamente con respecto al Nuevo Testamento, sino también a los pactos, el pacto de gracia, el pacto de fe de Dios con Abraham, y consideraban que la circuncisión era sustituida para la iglesia en ese entonces y ahora también para muchas iglesias, la circuncisión era sustituida por el bautismo. Entonces, ese quiebre se dio ya concretamente en 1525, aun cuando desde 1524 había quienes se negaban a bautizar a sus hijos. Esto en contra de la voluntad del Consejo en el Estado de Ciudadanos, que habían dispuesto la obligación de que todos los recién nacidos debían bautizarse. Entonces, no hubo debate que pudiera hacer que llegaran a algún acuerdo y vino esta ruptura cuando se fundó una nueva comunidad en donde solo bautizaban a creyentes adultos. Y si un creyente adulto había sido bautizado como niño recién nacido, entonces tenía que ser otra vez bautizado. Por eso la palabra de anabaptistas, que es bautizarse de nuevo o una rebautización.
El rebautismo, pues, fue lo que hizo que Ulrico Zwinglio rompiera relación con algunos grupos de sus seguidores. Los líderes que comandaban o que guiaban más bien con más propiedad, los líderes que guiaban a estos grupos de anabaptistas, tenemos el nombre de Wilhelm Röbling, que nació en 1484 y murió en 1559. Él vivió 75 años y con respecto a los demás, realmente fue el más longevo, porque Felix Manz nació en 1498 y murió en 1527, viviendo solamente 29 años. John Broadley, que nació en 1494 y murió en 1528, él solamente vivió 34 años. George Blorock, que nació en 1492 y murió en 1529, él solamente vivió 37 años. Y finalmente, Conrad Grebel, que fue bajo su autoridad que se fundó la Iglesia Anabaptista. Él nació en 1498 y murió a la temprana edad de 28 años en 1526. Al ser fundada esta nueva expresión de la fe en Jesucristo, lo primero que hicieron al iniciar la comunidad fue aplicar el bautismo. Así que George Blorock, que había sido sacerdote católico, le pidió a Conrad Grebel, le pidió que él lo bautizara, un joven humanista. Entonces, él lo bautizó y después él a su vez bautizó a otros adultos, aun cuando ya habían sido bautizados de niños, pero por eso los llamaron anabaptistas o rebautizadores. Este nombre o este apelativo es por rechazar el bautismo infantil, y obviamente eran sus propios adversarios los que le pusieron este nombre. Mientras el grupo de anabaptistas crecía, empezaba a despertar una gran oposición por parte no solamente de la Iglesia Católica Romana, sino aún también por parte de los mismos reformadores. Entonces, vamos a darnos cuenta de esta situación. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica o desde la perspectiva católica romana, los protestantes, los reformadores, eran radicales. Y luego, dentro de los grupos radicales de este grupo de protestantes, en varios reinos de Europa, había también grupos ultra radicales o más radicales, entre ellos los seguidores de Ulrico Zwinglio, con los cuales finalmente se separó y que ellos dieron el nacimiento a lo que se llamó posteriormente la Iglesia Anabaptista o la Iglesia de Rebautizadores. El calificativo no es del todo desagradable, ni tampoco peyorativo, porque desde un punto de vista personal, alguien es considerado radical cuando sus actitudes o ideas se oponen a lo convencional, es decir, a aquello que está establecido y que es considerado normal en el ámbito de la sociedad. El radical, vamos a decirlo así, es una persona que no se anda por las ramas, sino que se va a la raíz. De ahí el origen de la palabra radical, que significa raíz, raíces. Entonces, alguien al que consideramos que se va al extremo y que es aferrado y que es necio, lo que está haciendo realmente es revisar los asuntos políticos, asuntos económicos, asuntos religiosos, asuntos espirituales, asuntos de la sociedad. Lo que está haciendo es revisarlos desde la raíz.
no se anda por las ramas, decimos nosotros hoy en día. O como dijéramos coloquialmente, no nadan de muertito, ni tampoco en la superficie del agua, sino que bucean en lo profundo para llegar a lo que es el origen de tal o cual problema. Y obviamente muchas veces descubren que nada tiene que ver con la práctica de la vida real en cualquier ámbito de la sociedad, ya sea religioso, económico o político. Entonces, estos radicales tienen algo muy importante que hemos de aprender, hermanos. El cristiano no debe conformarse con el ABC de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces nunca vamos a dejar de ser niños. Y el apóstol Pablo dice que si somos niños, no nos pueden hablar con la palabra de Dios de cosas espirituales que sean como un alimento sólido, sino que nos tienen que dar leche solamente para nuestro crecimiento. Pero eso, si humanamente hablando no es normal, espiritualmente es mucho menos normal, porque Dios no quiere nanitos, Dios no quiere niños de 50 años de oír la palabra de Dios. Dios quiere que todos lleguemos a la plenitud de la madurez del varón perfecto que es Jesucristo. Y por eso en muchas ocasiones en la palabra de Dios se nos exhorta a que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Hemos pues de crecer, y para poder crecer tenemos que sumergirnos a lo profundo, así como Esdras, el sacerdote Esdras, que era un erudito en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Esa erudición significa quitar la rudeza. Vámonos a lo finito, vamos a quitar lo áspero, lo que es rudo, y vamos a descubrir lo finito, lo que es profundamente espiritual de la palabra de Dios, para que podamos crecer más y más y parecernos día con día más y más a nuestro tipo por excelencia, que es Jesucristo. Dentro de los radicales, pues también tenemos que mencionar a Erasmo de Rotterdam, porque él era un radical. Sin embargo, su vida se caracteriza por cierta tibieza, porque cuando Martín Lutero lo invitó a ser partícipe de la Reforma, eh, pues también el Papa le decía que fuera la voz en contra de los protestantes. Y entonces él, para no quedar mal con ninguno de los dos, les dijo que no podía aceptar, aunque sus ideas eran radicales, y él sí quería la reforma. Lo que pasa es que no la quería a la manera como la estaban llevando los líderes reformadores. Él quería algo más humanista, sin dejar de obedecer al Papa y la Iglesia Católica, pero que de todos modos estaba consciente de que había que revisar los dogmas y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, sobre todo las simonías, ¿no? Que como nos recuerda en el libro de los Hechos, Simón el Mago es el que quiso comprar el poder de hacer milagros al apóstol Pedro. Bueno, en ese entonces la Iglesia Católica sí ofrecía darle poder eclesiástico a las personas, a tal grado que hasta el puesto papal se podía comprar. Bueno, Erasmo sí estaba en contra de eso. En eso consistía su radicalismo, pero por otro lado no quería ser tan radical como los reformadores, de manera que él prefirió no participar de la reforma, pero tampoco estaba de acuerdo con las prácticas de la Iglesia Católica. Entonces, ese sería el concepto de radical. No nos espante la palabra. Iglesias radicales es algo que tenemos que aprender. Las personas debemos ser radicales y no permitir que, que nos embrollen con ciertos razonamientos humanos, sino que podamos nosotros ir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y en la palabra de Dios
tenemos nosotros la libertad de profundizar, de escudriñar, como la palabra de Dios lo dice, le dijo Jesucristo a los fariseos y sacerdotes y escribas: escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces, entre más leamos la palabra de Dios, más nos estamos pareciendo a la gente radical que busca conocer desde la raíz, desde el origen de las palabras, lo que es el conocimiento de Jesucristo. Llevémoslo a la práctica. Leamos diariamente la palabra de Dios y van a ver qué gran bendición va a haber en nuestras vidas. Así que los anabaptistas, que son rebautizadores, creían en primer lugar en lo que es la separación de la iglesia y el Estado. Esta creencia o esta doctrina fue común en la Reforma, en casi todos los líderes. Y decimos casi porque, ¿se acuerdan ustedes que cierto grupo sí aceptaba que la iglesia estuviera de alguna forma sujeta al gobierno del Estado? Pero ya nos tocará ver esa iglesia en donde el rey tenía injerencia aún en las cosas eclesiásticas. Vamos a ver también ese tipo de iglesias. Número 2, el bautismo como señal de regeneración. Es decir, en mi propia experiencia, yo he visto muchos bautismos de niños y me da mucho gusto que el pastor que bautiza siempre hace la aclaración, hermanos, siempre hace la aclaración de que el bautismo no salva, de que bautizan a este niño, pero no para salvarlo de los pecados. No, 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 no. Lo bautizan porque el pacto de gracia que fue entre Dios y Abraham, y que ahora, como descendientes en la fe de Abraham, nosotros participamos también de las promesas de ese pacto de gracia. Entonces, si bien es cierto que el grupo radical de anabaptistas rechaza el bautismo de niño, pero otros grupos, entre ellos los luteranos, los calvinistas o presbiterianos y otros grupos más, aceptan el bautismo de niños y tienen también su propia perspectiva. Quizá no es el momento de ahondar mucho en esto, pero existe la perspectiva, el punto de vista. No quiero decir que defiende esta doctrina, porque lo que está en la Biblia, hermanos, no requiere ser defendido, requiere ser creído. En la palabra de Dios hay muchas cosas que no creemos, y lo digo con toda conciencia. Yo mismo leo cosas que leí muchos años y que no las había creído. Muy bien, pero gracias a Dios que estamos en eso, en ir creciendo para parecernos más a Cristo y ser nosotros transformados día con día. En cuarto lugar, tenemos el rechazo a todo tipo de violencia. Los hermanos de la iglesia anabaptista eran muy apacibles, muy pacifistas, rechazaban todo tipo de violencia, pero no así sus opositores, que empezaron a perseguirlos. Por un lado, el Estado los perseguía porque no creían en la autoridad del Estado, no la aceptaban la autoridad del Estado. Por otro lado, la Iglesia Católica los perseguía porque eran radicales y porque se habían marginado, se habían retirado de la Iglesia Católica Romana. Pero por otro lado, tristemente, también las iglesias protestantes también perseguían a estos hermanos de las iglesias radicales anabaptistas. Los perseguían y miren ustedes, había gran mortandad. Los ahogaban, los degollaban, los quemaban, los abrían en sus cuerpos, los trituraban con trillos, los partían a la mitad. Es decir,
sufrieron mucho los anabaptistas por su fe y por su libertad de conciencia. Diremos que una persona entonces radical es cuando va a la raíz de los diversos fenómenos, sean estos religiosos, políticos, sociales o económicos. Es decir, es aquella persona acuciosa que no se anda por las ramas, sino que va a la raíz del problema. Hoy en día también hay muchas personas que conocen la palabra de Dios y que les invitamos a que sigan creciendo en la erudición, que sigan escudriñando más la palabra de Dios y estar abiertos para recibir la iluminación del conocimiento del Espíritu Santo, quien toma de la mente de nuestro Dios para ponerlo delante de nosotros y toma el espíritu regenerado de nuestra mente para decirnos: aquí pon tu corazón porque esto es palabra de Dios, es espiritual y tú vas a creer en esto o debes creer en esto y vas a crecer espiritualmente. Hermanos, los anabaptistas son considerados como mártires de la Reforma. Y desafortunadamente muchos de ellos murieron bajo las armas de los reformadores, de los protestantes. Esto es el episodio más triste de la Reforma y casi los exterminan. De no ser, hermanos, porque Dios levantó a este hombre que fue primero sacerdote y después se convirtió a la fe de los anabaptistas, se convirtió a Cristo siguiendo la fe de los anabaptistas. Este hombre fue Menno Simons, o Menno Simons, o Menno Simonis, así también lo conocemos. Menno Simons nació en 1496 y murió el 31 de enero de 1561. Fue un gran líder religioso de la Iglesia Anabaptista, quien mantuvo la efervescencia en la fe de los miembros de esta iglesia para llevar a cabo una vida como la que vivió Jesucristo. Una vida, pues en muchos casos en pobreza, pero también una vida en la libertad que da la palabra de Dios. Este hombre, Menno Simons, nació en Holanda, en los Países Bajos, y por el año de 1496 en el que nació, ustedes pueden darse cuenta que fue totalmente contemporáneo de los líderes protestantes, de Ulrico Zwinglio, de Martín Lutero, de Felipe Melanchthon, de Juan Calvino, de Farrell, Teodoro de Beza, es decir, de muchos líderes de la Reforma. Y sus seguidores, conforme a su apellido, son conocidos como los menonitas. Hemos oído hablar muy poco de los menonitas. Y en el mundo, hermanos, solamente existen aproximadamente 2 millones de miembros de la iglesia menonita. Pero ellos tuvieron sus orígenes allá en la iglesia anabaptista de la época de la Reforma. Son de una personalidad muy característica, tienen sus propias escuelas, tienen sus propios hospitales, tienen sus propias empresas. Los menonitas están en Chihuahua, están en Mérida, están en Jalisco. Hay en varios estados del país expresiones de la fe de la iglesia anabaptista
en la iglesia que hoy se conoce como la iglesia menonita. Hermanos, respetemos a nuestros hermanos que creen en Jesucristo y que hacen de la palabra de Dios la única norma de autoridad y la única ley para nuestra conducta y nuestra vida. Que ellos creen que el bautismo no nos salva, igual que nosotros creemos. Que no bautizan niños, bueno, es su propia perspectiva y respetémosla también. Dios bendiga a la iglesia anabaptista y la iglesia de los menonitas. Que Dios nos bendiga a todos nosotros, hermanos, y que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Que Dios les bendiga.